El hogar siempre se sentía un poco demasiado silencioso después de que nuestra hija Emily se fuera a la universidad el otoño pasado. Tom, mi esposo, bendito sea, es una criatura de hábitos. Las noches normalmente significaban que él se acomodaba en su sillón reclinable con el canal de deportes, yo con un libro, o desplazándome por recetas que probablemente nunca prepararía. Cómodo, sí, pero predecible. Así que cuando Tom mencionó que su primo Mark venía a quedarse el fin de semana, sentí un destello de algo. Tal vez no exactamente emoción, pero ciertamente una interrupción. Mark no era familia que viéramos a menudo. Tom hablaba de él con cariño, recordando los veranos de la infancia pasados pescando y metiéndose en líos, pero yo solo lo había conocido un puñado de veces, principalmente en grandes reuniones familiares años atrás. Vivía en la costa oeste, trabajaba en algún tipo de trabajo tecnológico que yo no entendía del todo, y parecía, por lo que recordaba, un poco más intenso, o tal vez simplemente diferente del lado de la familia de Tom, que eran en su mayoría gente de la tierra del Medio Oeste como nosotros. Tom me aseguró que Mark solo estaba de paso en un viaje a través del país, necesitando un lugar donde quedarse un par de noches. Será divertido, Sara, me había dicho, dándome una palmada en el hombro. Rompe la rutina. Sonreí y estuve de acuerdo, reprimiendo una vaga sensación de aprensión. No era que no me cayera bien Mark. Apenas lo conocía. Era más por interrumpir nuestro silencio cuidadosamente cultivado, nuestra cómoda previsibilidad. Llegó la tarde del viernes, gris y lloviznosa, el tipo de clima que te hace querer acurrucarte en el sofá. Había preparado mi lasagna característica, la que Tom adora, suficiente para alimentar a un ejército, o al menos a un invitado extra. Los faros barrieron la ventana de la sala de estar justo después de las 7. Tom saltó, ansioso, mientras yo alisaba mi delantal, tomando una respiración profunda. El hombre que entró no era exactamente el vago recuerdo que yo tenía. Los años intermedios habían sido amables con Mark. Todavía tenía ese cuerpo delgado, pero su cabello oscuro ahora estaba entretejido con plata distinguida en las sienes, y sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, tenían la profundidad, una especie de pensamiento quieto que yo no recordaba. No era convencionalmente guapo como Tom, que tiene ese atractivo sólido y confiable, pero había un magnetismo innegable en él. Saludó a Tom con un abrazo cálido y una risa estruendosa que llenó la casa silenciosa, luego se volvió hacia mí. Sara, es genial verte de nuevo. Muchas gracias por recibirme. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa pero amable. Elogió la casa, el olor de la lasagna, logrando sonar sincero en lugar de meramente educado. La cena fue agradable. Mark y Tom fácilmente volvieron a reminiscar, compartiendo historias que yo ya había oído en su mayoría, pero disfrutaba escuchar de nuevo a través de la perspectiva ligeramente diferente de Mark. Tenía una forma de contar una historia, añadiendo pequeños detalles observadores que traían el pasado vívidamente a la vida. Noté que escuchaba con la misma intensidad con la que hablaba, haciendo preguntas a Tom sobre su trabajo, sobre Emily, sus ojos pensativos. Me preguntó sobre mi jardinería, recordando un comentario que yo había hecho años atrás en una boda sobre mis rosas premiadas. Me sorprendió que lo recordara. Hablamos sobre el primer semestre de Emily, los ajustes, las llamadas a casa que se estaban volviendo un poco menos frecuentes. Mark escuchó pacientemente, asintiendo, ofreciendo una perspectiva no solo como primo, sino como alguien que parecía genuinamente interesado. No ofreció lugares comunes. Compartió una breve historia sobre sus propias luchas tempranas en la carrera, la sensación de estar a la deriva, haciéndome sentir comprendida de una manera que no había esperado. Mientras recogía los platos, Tom ya bostezando y mirando su sillón reclinable, Mark insistió en ayudar. Nos paramos lado a lado en el fregadero, el tintineo de los platos llenando el silencio cómodo. Tom tiene suerte de tenerte, Sara, dijo en voz baja, enjuagando un plato. Esta casa se siente como un verdadero hogar. Fue un cumplido simple, pero la forma en que lo dijo, la quieta sinceridad en su voz resonó. No era adulación. Se sentía como una observación. Murmuré un gracias, sintiendo un calor inesperado extenderse a través de mí. Más tarde, después de que Tom se hubiera dormido en su silla, un ritual nocturno, Mark y yo nos sentamos en la sala de estar, la única luz proveniente de la lámpara tenue a mi lado. Él estaba bebiendo un pequeño vaso de whisky que Tom le había servido, haciendo girar el líquido ámbar, aparentemente perdido en pensamientos.
La lluvia había parado, y el único sonido era el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. No estaba segura de qué decir. La facilidad anterior reemplazada por una ligera incomodidad. Él levantó la vista, captando mi mirada. «Es pacífico aquí», dijo, su voz baja. «En el oeste es diferente. Siempre en movimiento, siempre ruidoso». Hablamos entonces, no sobre nada profundo, solo sobre el quieto de la vida, las estaciones cambiantes, los libros que nos gustaban. Tenía un sorprendente amor por la literatura clásica, algo que yo adoraba, pero que Tom encontraba aburrido. Discutimos autores, personajes, la forma en que las palabras podían construir mundos enteros. Fue fácil, cómodo, sin embargo cargado con una corriente sutil que no podía nombrar del todo. No era coqueteo, en absoluto. Pero era conexión, un encuentro de mentes que se sentía raro y sorprendente. Cuando finalmente dije buenas noches y subí las escaleras, dejándolo mirando hacia el jardín oscurecido, me sentí extrañamente inquieta, sin embargo más ligera de lo que había estado en meses. El silencio predecible de la casa de repente se sintió diferente, cargado de posibilidad. El sábado amaneció brillante y claro, un contraste bienvenido a la llovizna de la noche anterior. La luz del sol entraba a raudales en la cocina, iluminando motas de polvo bailando en el aire. Tom ya estaba levantado, vestido con su atuendo habitual de fin de semana, jeans gastados y una camisa de franela, preparando café y hablando animadamente sobre llevar a Mark a ver el viejo puente cubierto justo fuera del pueblo, un punto de referencia local impregnado de historia y recuerdos de adolescencia. Mark emergió luciendo refrescado, vestido simplemente con jeans y una camiseta gris, sus ojos azules pareciendo aún más brillantes a la luz de la mañana. Nos saludó a ambos con una sonrisa cálida, aceptando una taza de café con genuino aprecio. Durante el desayuno, panqueques y tocino, un básico de fin de semana, el fácil compañerismo de la noche anterior regresó. Mark parecía genuinamente interesado en la idea del puente cubierto, haciendo preguntas a Tom sobre su construcción y el folclore local. Me encontré observando a Mark más de lo que probablemente debería. No era solo su mirada pensativa o la forma en que la plata entretejía su cabello oscuro. Era la forma en que escuchaba, realmente escuchaba, no solo esperando su turno para hablar. Parecía presente de una manera que se sentía cada vez más rara. Después del desayuno, los hombres salieron, dejándome de nuevo con la casa silenciosa. Pero esta vez el silencio no se sentía vacío. Se sentía expectante. Me ocupé con las tareas del hogar, ordenando, planeando la cena, pero mi mente seguía derivando de vuelta a las conversaciones de la noche anterior, la inesperada facilidad que sentí hablando con Mark. Cuando regresaron un par de horas después, sus rostros enrojecidos por el aire otoñal crujiente. Estaban riendo sobre algún recuerdo compartido que el puente había evocado. Tom parecía energizado, más feliz de lo que lo había visto en un tiempo, claramente disfrutando reconectarse con su primo. Mientras Tom se acomodaba a ver un partido de fútbol americano, citando la necesidad de recuperarse de su expedición histórica, Mark se acercó a la cocina donde yo estaba empezando a preparar verduras para la cena. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, apoyándose contra el mostrador. Solo si se te da bien pelar papas, respondí, entregándole un pelador y un bol. Trabajamos en un silencio compañero por unos minutos, el raspado rítmico de los peladores, un sonido reconfortante. Luego empezó a preguntar sobre mi jardinería de nuevo. No solo las rosas esta vez, sino el huerto de vegetales, las hierbas que cultivaba. No solo hacía preguntas educadas. Parecía genuinamente curioso sobre el proceso, la satisfacción de cultivar cosas tú mismo. Mencionó que había intentado jardinería en contenedores en su pequeño balcón en casa, pero no había tenido mucha suerte. Hablamos sobre la composición del suelo, la luz solar, las frustraciones de las plagas, temas mundanos quizás, pero la conversación fluía sin esfuerzo. Compartió una historia graciosa sobre un intento desastroso de cultivar tomates que terminó con más ardillas que fruta disfrutando de la cosecha. Me reí, imaginándolo, y compartí mi propio relato de luchar contra los áfidos en mis pimientos premiados. Fue en estos momentos simples, compartiendo experiencias cotidianas y frustraciones, que la conexión se profundizó. No fue dramático ni súbito. Fue un despliegue quieto, como una flor abriéndose pétalo a pétalo en el calor del sol. Más tarde esa tarde, mientras rebuscaba en el ático por un viejo álbum de fotos que Tom quería mostrarle a Mark,
tropecé con una caja de dibujos de la infancia de Emily. Mark, que me había seguido por las creaky escaleras del ático ostensiblemente para ayudar, recogió uno. Un colorido, caótico dibujo a crayón de nuestra familia, figuras de palo con sonrisas imposiblemente anchas. Lo estudió por un momento, una suave sonrisa jugando en sus labios. «Tiene tus ojos», dijo, mirándome. Fue una observación simple, pero aterrizó con una intimidad sorprendente. Mirando ese dibujo, de pie entre las polvorientas reliquias de nuestro pasado, una ola de nostalgia me inundó, mezclada con una extraña conciencia del momento presente, de Mark de pie tan cerca, compartiendo este vistazo a nuestra historia familiar. Abajo. Mirando a través de los álbumes de fotos, Tom narraba las imágenes con entusiasmo, señalando fases adolescentes incómodas y viajes familiares olvidados. Mark escuchaba atentamente, pero ocasionalmente sus ojos se encontraban con los míos a través del álbum, un reconocimiento silencioso pasando entre nosotros, del tiempo pasado, de recuerdos hechos, de las personas en las que nos habíamos convertido. No había impropiedad, nada que Tom pudiera posiblemente notar o malinterpretar. Sin embargo, el aire entre Mark y yo se sentía cargado, vivo con comprensión no dicha. A medida que la tarde avanzaba, la sutil tensión que había sentido la noche anterior regresó, zumbando bajo la superficie de la conversación casual y la risa compartida. No era incómoda, pero estaba innegablemente allí. Una conciencia elevada, una sensación de que este fin de semana estaba cambiando algo dentro de mí, empujándome fuera de mi cómoda previsibilidad de maneras que no había anticipado. La cena fue pollo asado esta vez, otro favorito de la multitud. La conversación fluía fácilmente, llena de la historia compartida de Tom y Mark, pero puntuada por esas miradas fugaces, esos momentos compartidos de comprensión entre Mark y yo. Me sentí involucrada, viva, participando no solo como la esposa y anfitriona de Tom, sino como yo misma, Sarah, conectando con alguien que parecía ver más allá de los roles que normalmente interpretaba. El día había estado lleno de actividades simples, sin embargo se sentía significativo, preparando el terreno para algo más profundo, algo que aún no podía definir, pero que sentía desplegándose con una quieta certeza. La tarde del sábado se posó sobre la casa como una manta suave. La cena se había retirado, y Tom, contento después de una buena comida, y reconectándose con Mark, decidió retirarse temprano, alegando un domingo ocupado por delante. El trabajo del jardín no se haría solo. Había murmurado de buen humor. Los sonidos familiares del preparándose para la cama flotaban desde abajo, el agua corriendo, las tablas del piso crujiendo encima, dejando a Mark y a mí solos de nuevo en el cálido resplandor de la sala de estar. La televisión estaba apagada, los únicos sonidos el tic-tac rítmico del reloj y el ocasional suspiro de la casa acomodándose. Mark se había servido otra pequeña medida de whisky, y yo me había preparado una taza de té de manzanilla. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato. Él en el sillón frente al sofá donde yo curvaba mis pies. La fácil conversación de la tarde parecía haberse pausado, reemplazada por un quieto contemplativo. No era incómodo, sin embargo. Se sentía respetuoso, como si ambos sintiéramos un cambio en la atmósfera ahora que Tom no estaba allí. Mark finalmente rompió el silencio, su voz suave. Tom parece realmente feliz. Sarah. Content. Han construido una buena vida aquí. No me estaba mirando, sino haciendo girar el whisky en su vaso, su mirada distante. Lo hemos hecho, estuve de acuerdo, mi voz igualmente quieta. Es cómoda, estable. La palabra quedó suspendida en el aire. Cómoda, estable, predecible. ¿Era eso todo? Él levantó la vista entonces, sus ojos azules encontrando los míos a través del espacio. ¿Es suficiente lo cómodo? La pregunta no era una acusación, ni era coqueta. Era genuinamente curiosa, sondeando suavemente bajo la superficie. Reflejaba preguntas que a veces me había hecho a mí misma en la muerte de la noche, preguntas que rápidamente había empujado lejos. ¿No se supone que lo sea? Contrarresté, tratando de mantener mi tono ligero, pero mi voz tembló ligeramente. Él no presionó. En cambio, cambió de tema, preguntando sobre mi viejo sueño de abrir un pequeño café-librería, algo que yo había mencionado brevemente años atrás, algo que incluso Tom a veces olvidaba en medio de las practicidades de la vida. Me quedé atónita de que lo recordara. Hablamos sobre ese sueño, sobre la pasión que una vez había tenido por la literatura,
Por crear un espacio donde la gente pudiera conectarse sobre libros y café. No había hablado sobre ello con tanto entusiasmo en años. Mark escuchó, realmente escuchó, haciendo preguntas perspicaces, ofreciendo aliento gentil, compartiendo sus propias experiencias de cambios de carrera, y persiguiendo sueños aparentemente imprácticos. Habló sobre su propia vida, las presiones de su trabajo tecnológico, la naturaleza transitoria de las relaciones en la costa oeste, una soledad sorprendente que a veces se infiltraba a pesar de su éxito exterior. No se estaba quejando. Simplemente estaba compartiendo, siendo vulnerable de una manera que invitaba a la vulnerabilidad a cambio. Hablamos por horas, parecía. El reloj avanzaba, sin ser notado. Pasamos de sueños y carreras a miedos y arrepentimientos, compartiendo pedazos de nosotros mismos que normalmente manteníamos ocultos. Había una intimidad en esa conversación que trascendía lo físico. Era un encuentro de almas, un reconocimiento de la humanidad compartida, de las complejidades y anhelos quietos que yacen bajo la superficie de la vida cotidiana. En un punto, hablando sobre un periodo particularmente difícil después de que mi madre falleciera, las lágrimas se me llenaron en los ojos. Rápidamente traté de parpadearlas lejos, avergonzada. Mark no dijo nada de lugares comunes. Simplemente extendió la mano a través del pequeño espacio que nos separaba, y gentilmente apoyó su mano sobre la mía, donde yacía en el cojín del sofá. Su toque fue breve, solo unos segundos, cálido y reconfortante. No era romántico ni sugestivo. Era puramente reconfortante, un gesto de empatía que hablaba volúmenes. En ese momento, la conexión entre nosotros se solidificó. No se trataba de deseo en el sentido convencional. Se trataba de ser vista, verdaderamente vista, y comprendida en un nivel que no había experimentado en mucho tiempo, tal vez nunca. Era una profunda resonancia emocional, inesperada e increíblemente poderosa. El clímax del fin de semana no fue un evento dramático, sino este despliegue quieto de intimidad, esta vulnerabilidad compartida bajo la luz de la lámpara. Fue la realización de que la conexión podía tomar formas sorprendentes, que podías sentirte profundamente comprendida por alguien a quien apenas conocías, alguien que por definición solo estaba de paso. No resolvimos los problemas del otro ni declaramos sentimientos eternos. Simplemente compartimos un espacio, un momento en el tiempo, donde las máscaras se bajaron y los verdaderos yo se entrevieron. Cuando finalmente dijimos buenas noches, de pie incómodamente en el pasillo, había una comprensión compartida, un respeto mutuo por el límite cruzado, no físicamente, sino emocionalmente. Gracias, Sara, dijo, su voz ronca. Por la conversación, por todo. Gracias, Mark, respondí, encontrando su mirada. Arriba, yaciendo en la cama junto a un Tom que roncaba suavemente, el sueño me eludió. Mi mente rejugaba la conversación, la risa compartida, los momentos de comprensión quieta, el breve, reconfortante toque de su mano. Nada ilícito había sucedido. Sin embargo, todo se sentía diferente. El silencio cómodo de mi vida había sido removido, no desagradablemente, pero profundamente. Una ventana había sido abierta, dejando entrar aire fresco, revelando posibilidades que no había considerado, sentimientos que no sabía que era capaz de. El fin de semana aún no había terminado, pero sabía en lo profundo que su impacto permanecería mucho después de que Mark se alejara en su auto. La mañana del domingo llegó demasiado rápido, trayendo consigo la inevitable sensación de un final. El cielo era un azul brillante sin nubes, burlándose de la quieta melancolía que se asentaba en mi pecho. El desayuno fue un asunto un poco más apagado que el día anterior. Tom estaba preocupado con su lista de tareas del jardín. Mark estaba empacando su auto, y yo estaba tratando de actuar normal, sirviendo café y haciendo charla mientras mi mente se sentía a millas de distancia. El fácil compañerismo todavía estaba allí, pero ahora subrayado con él. Conocimiento de la inminente partida de Mark y la profundidad no dicha de la conversación de la noche anterior. Mark agradeció a Tom profusamente por su hospitalidad, dándole una palmada en la espalda. Intercambiaron promesas de mantenerse en contacto más a menudo, el tipo de promesas fácilmente hechas y a menudo olvidadas, pero teñidas de sinceridad esta vez. Luego Mark se volvió hacia mí. Tomó mi mano, no solo un breve apretón esta vez, sino sosteniéndola por un momento, su mirada firme y llena de calidez. Sara, dijo, su voz baja y seria. Gracias de verdad, por hacerme sentir tan bienvenido y por la conversación.
Apreté su mano de vuelta, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Maneja con cuidado, Mark. Fue bueno tenerte. La despedida no fue llorosa ni dramática. Fue quieta, respetuosa, reconociendo la conexión inesperada que habíamos formado sin necesidad de etiquetarla o hacerla más de lo que era. Mirando su auto alejarse de la acera, desapareciendo calle abajo, sentí un punzada, una sensación de algo significativo concluyendo. Tom se acercó detrás de mí, envolviendo un brazo alrededor de mis hombros. Bueno, eso estuvo agradable, ¿verdad? El buen Mark de siempre. No parece haber cambiado mucho. Me incliné en el abrazo familiar de Tom. Una ola de afecto inundándome, mezclada con la nueva conciencia que la visita de Mark había despertado. No, dije suavemente. Estuvo realmente agradable. El resto del día se desarrolló en su ritmo habitual de domingo. Tom abordó el trabajo del jardín con entusiasmo. Yo hice algo de lavandería, leí el periódico, y más tarde dimos un paseo quieto alrededor del vecindario mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. El silencio cómodo entre nosotros se sentía diferente. Sin embargo, antes a veces se había sentido como un vacío. Ahora se sentía como espacio. Espacio lleno de mis propios pensamientos, reflexiones, y un renovado sentido de mí misma. La visita de Mark no había resuelto mágicamente nada ni revelado alguna profunda insatisfacción con mi vida o matrimonio. Tom era un buen hombre, y nuestra vida juntos era buena, construida sobre años de historia compartida y afecto genuino. Pero Mark, en su breve estadía, me había recordado partes de mí misma que había dejado dormidas. La soñadora, la lectora apasionada, la persona capaz de profunda conexión intelectual. Él no había ofrecido una escapatoria, sino más bien un espejo reflejando de vuelta una versión de Sara que no había visto claramente en un tiempo. La experiencia fue inesperada, sí, pero profundamente enriquecedora. Me mostró que la intimidad emocional podía florecer en lugares sorprendentes, que la conexión no estaba limitada a parejas románticas o amigos de toda la vida. Se trataba de estar abierta, estar presente, y permitirte ser verdaderamente vista. Había una sutil tensión, sí, pero se resolvió no en conflicto o transgresión, sino en una comprensión más profunda de mí misma y de mi propia capacidad para la conexión. En los días y semanas que siguieron, la casa se asentó de nuevo en su rutina quieta. Tom regresó a su sillón reclinable. Emily llamó desde la universidad. Las estaciones continuaron girando, pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a visitar la biblioteca más. Recogí libros que había estado queriendo leer durante años. Incluso empecé a bosquejar planes toscos para ese pequeño café-librería, no con ninguna intención concreta de abrirlo mañana, sino solo permitiéndome soñar de nuevo, nutrir esa parte de mí misma. El recuerdo de ese fin de semana, de esas conversaciones bajo la luz de la lámpara, no se desvaneció. Se convirtió en un quieto punto de referencia, un recordatorio de la profundidad y riqueza que puede yacer bajo la superficie de una vida cómoda. Un recordatorio de que el crecimiento personal a menudo viene de encuentros inesperados. No se trataba de Mark. No realmente. Se trataba de la Sara que él me ayudó a redescubrir. Y por eso siempre estaría agradecida. El fin de semana que el primo de mi esposo se quedó fue de hecho uno que no olvidaría, no por algún evento escandaloso, sino por la forma quieta y profunda en que reabrió mi propio corazón y mente.